Francisco Huerta Montalvo está con nosotros. Doctor Huerta, qué gusto, gracias por acompañarnos. Francisco Huerta fue ministro de Gobierno, ministro de Salud, alcalde de Guayaquil, entre otras cosas más. Y empecemos por el tema de la salud, porque ahora mismo que estamos conversando y tratando de que la gente entienda la importancia de la vacuna, vamos a tener en el próximo mes un montón de vacunas, ojalá tengamos un montón de vacunados más. Usted se vacunó y a usted le dio COVID. Buenos días, doctor. Así es, pero si me hubiese dado COVID sin vacunar, no estaría aquí probablemente, sino entubado, peleando por mi vida en una sala de clínica. Usted se contagió de COVID. Claro. Usted se contagió de COVID, ¿cuánto tiempo después de recibir la vacuna? Después de mi segunda dosis, una semana. Todavía no tenía la protección adecuada. Se requieren 2-3 semanas después de la segunda dosis en ocasiones. Y por eso estoy aquí, porque me vacuné de todos modos con mi doble dosis. La significación del COVID fue molestosa. Hay ya también toda una trama de molestias el COVID en personas mayores con enfermedades preexistentes. Pero funcionó la vacuna, definitivamente. Y por eso insisto que todos debemos vacunarnos. Si no nos importa lo que nos pase a nosotros, somos jóvenes. De todos modos, somos un factor de contagio. Es irresponsable no vacunarse. Así es, totalmente. Este testimonio suyo, doctor Huerta, que sirva para la gente que nos está escuchando y para esa gente que no quiere vacunarse, que cree que la vacuna es cualquier cosa menos útil. Ahí está un testimonio bien importante del doctor Francisco Huerta Montalvo. Don Francisco, mucho gusto, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, sobre esto de la vacuna, para zanjar este tema, hay muchas teorías raras que a veces la gente se cree porque le comparte un amigo, un primo, un tío a través de WhatsApp, de mensajerías de texto. Y pues eso ha hecho que mucha gente diga, no quiero vacunarme. Dicen que les ponen grafeno a las vacunas y que eso activaría las antenas 5G. Dicen un montón de cosas, que nos hacemos magnéticos. Usted con su experiencia, ¿qué nos podría decir? Y también sobre estas teorías que son muy locas, pero que circulan y que la gente se las cree. Yo creo que no solo se trata de ignorancia, que sería el primer factor, que la gente se crea cualquier cosa. Yo siento que hay una campaña orientada a que la gente no se vacune para que el propósito del gobierno de conseguir 5 millones de vacunados en 100 días, 9 millones de vacunados en 100 días, fracase. Es decir, hay una visión política detrás de estas campañas orientada a que el programa bandera del gobierno, que mucho bien le haría de incumplirlo, fracase, para que el gobierno tenga este éxito. Yo creo que ahí hay una mala intención muy peligrosa, muy dañina para la nación, absolutamente irresponsable, y que debería detectarse de dónde viene para tratar de controlarla. ¿Usted cree que es Las vacunas son vacunas y listo. Claro, ¿usted cree que es deliberado este tema? O sea, ¿no cree que realmente... En algunos casos sí, deliberado. Aparte de la ignorancia, decía, claro, muchos casos es una campaña deliberada para hacer que fracase el plan de 9 en 100 días. Estamos hablando con el doctor Francisco Huerta Montalvo, ex ministro de Estado, analista en temas políticos, hablando del plan 900, doctor Huerta. Se cumple un mes de gobierno, a fines de la semana pasada, y el principal enfoque que le ha dado el presidente Lasso es la vacunación. De hecho, los problemas estructurales que tiene el sistema de salud ecuatoriano a lo mejor no permita que avance de mejor manera. Vamos a tener vacunas en abundancia, si es que así Dios lo quiere, el próximo mes. Pero también hay otras cosas más. ¿Cómo evalúa usted el primer mes del gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bueno, recién comenzamos el 24 de mayo para el 24 de junio, ha pasado un mes vertiginoso.
ha habido algunos nombramientos que no han satisfecho del todo por vínculos con el gobierno anterior. Yo creo que en esto hay que tener un cierto nivel de tolerancia y aceptar que no todo lo que tuvo el gobierno anterior se convierte en un inservible. Habrá que ver cuánta relación política se tuvo con ese gobierno. Y allí había inquietudes respecto de algunos ministerios. Pero no creo que el gobierno nombre irresponsablemente a quinta columna en su propia gabinete ministerial. Entonces, allí habrá razones para que el gobierno haya procedido de la manera de que lo hizo. Y habría que esperar un poco más viendo resultados antes de hacer especulaciones dañosas. La gente necesita empleo y cuando ve que nombran uno que tuvo vínculos con el gobierno anterior y él no tiene nada, emite criterios contrarios. Es obvio. Pero está muy cambiante el punto de vista de los ecuatorianos. Yo creo que vale destacar como contraste este afán por vacunarse que llevó que en mi caso, por ejemplo, me vacunen sin estar vacunado y me sometan a profunda crítica de las vacunas BID porque aparecía en una lista, claro. Aunque no recibí la vacuna. Y después la hice con la vacuna del colegio médico. Yo tengo 81 años, enfermedades preexistentes, que me hacían obligatorio tener prioridad en la vacunación. Pero toda esta gente que estuvo tan molesta por la vacunación prioritaria de algunos, de repente aparece molesta porque la vacuna le hace esto, el otro, y no se vacuna. Por suerte, ya no depende de la ausencia de vacunas, ya tenemos vacunas. Con la donación que nos hicieron los Estados Unidos de 2 millones de dosis de Pfizer, más las importaciones que ha hecho el gobierno. Ahora el tema es tener insumos para vacunar y vacunadores. Esperemos que eso se resuelva rápido. Veo que hay gran voluntad de aportar de las empresas, de las universidades. Hay una voluntad nacional, es una campaña ecuatoriana, no solo gubernamental. Importante. Ahora, Francisco, se cumple ya un poco más de un mes el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué nos podría comentar sobre sus acciones? ¿Qué aciertos le ha visto en este corto tiempo? Porque alguna vez le decía a Milton, parece que ha pasado mucho más tiempo del gobierno de Lasso, muchos decretos ejecutivos firmados. ¿Y qué podría destacar sobre la gestión que ha tenido en este primer mes? Para mí lo más destacable es que tiene capacidad de escuchar la voz nacional. Cuando se iba a hacer un primer entendimiento que incluía al Partido Social Cristiano y al correísmo, la reacción nacional ahí sí fue frontal. Y se rompió el pacto con el Partido Social Cristiano y el correísmo por esa reacción nacional. Lo que está pasando en Quito evidencia que hay reacciones nacionales a los sucesos ecuatorianos. El cambio del orden del día en la Asamblea para enjuiciar al Contralor, superando el orden del día que estaba previsto para enjuiciar al exministro René Ortiz, revela que hay una voluntad nacional de ir haciendo las cosas en función de otro tipo de prioridades que antes pudieran haberse dejado de lado, pero parece que hay una sensibilidad que obliga a cambios de comportamiento. Ahora, esos signos para mí son los más positivos. La apertura frente al tema de la aprobación en la Corte Constitucional del aborto en caso de violación y la declaratoria de que el país es laico, a pesar de las vinculaciones religiosas del gobierno, no se impone esa vinculación religiosa del gobierno y se maneja el país laico. Doctor Huerta, usted decía hace un momento el tema de los nombramientos del presidente Lasso.
y ha hecho muchas ratificaciones en dos temas importantes, por ejemplo. En el manejo de la crisis, de la crisis sanitaria, ratifica a Juan Zapata como presidente del COE Nacional. Pero en el tema económico, ratifica a la directora del Servicio de Rentas Internas. Y no se nota en el manejo económico del gobierno una intención de alejarse a la ruta que dejó trazada Mauricio Pozo, por ejemplo. Definitivamente hay una continuidad. Incluso se llegó a sugerir que Mauricio Pozo mismo sea el ministro de Finanzas. En todo caso, yo veo que el gobierno está cuidando su reforma tributaria para manejarla en términos de sus nuevos aliados. Obvio que no va a dejarse imponer la reforma tributaria o la ausencia de esta que quiera Pachacútec. Pero es obvio que de un programa inicial de la derecha ecuatoriana tiene que manejarse como un programa en el centro político para mantener en lo posible a sus aliados de Pachacútec y su izquierda democrática. Ahora, esta continuidad, la pregunta ¿es buena o es mala? Depende hasta dónde avance esa continuidad sometiéndose a puntos de vista que el gobierno va a recibir con negatividad por parte de la ciudadanía. Yo creo que la demora en la reforma tributaria que se hablaba que iba a ser de las primeras acciones tiene que ver con la modificación de la manera de entender del plan inicial de gobierno y lo que está haciéndose ahora. Ahora, Francisco, ¿cómo ve la designación de Nicolás Issa a Leonidas. cargo, Leonidas, perdón, de Leonidas Issa a cargo de la CONAIE? Esto había este lema que Issa empieza la paliza. Eso nos daría a pensar que podría pues complicar la gobernabilidad, la gestión del presidente Lasso. ¿Usted cómo ve ese panorama? Yo creo que el ejemplo de lo que está pasando en Colombia determina que no podemos tolerar a nombre de nada acciones orientadas a la desestabilización de nuestra frágil democracia. Está bien la protesta social, toda la que se quiera, pero el vandalismo es intolerable. En Colombia esto ha llegado al extremo de que han disparado contra el helicóptero en que viajaba el presidente Duque. Y después de 2 meses siguen sitiadas algunas ciudades y sigue el vandalismo, siguen los ataques a los cuarteles y a los policías. Desgraciadamente ahí ha perdido el gobierno de Colombia el control sobre sus ciudadanos. Y aparte de la protesta social que es legítima, se ve claramente que hay una infiltración muy bien entrenada, con grandes recursos económicos para subsistir 2 meses sin trabajar, que tiene capacidad de acción cotidiana, quemando cuarteles, maltratando policías y por supuesto generando reacción policíaca también que maltratan manifestantes. Allí se busca una reacción nacional e internacional de repudio al gobierno por la manera como disuelve las manifestaciones, pero a la vez el vandalismo de las manifestaciones supera la acción del gobierno y hace que la nación se sienta desprotegida. Ahora va a ir, por ejemplo, un grupo de legisladores catalanes a observar qué está pasando en cuanto a violación de derechos humanos en Colombia. Claro, Pero esas delegaciones con signo político, en este caso Unidos Podemos, mira las cosas de un solo lado, no hay una observación imparcial. Mientras tanto ya llevamos 2 meses de vandalismo y la reacción de los organismos de la OEA es mínima. No se dan cuenta de lo que está pasando en Colombia, pero la situación es grave. Es una república bajo asedio dentro de un plan que ha cambiado de guerrilla tradicional, rural, a guerrilla urbana, en mi punto de vista. Lo que estamos viendo es guerrilla urbana.
Bueno, esperemos que eso no pase en el Ecuador, obviamente, y que Así es. la preocupación o la expectativa que genera esta presidencia del movimiento indígena, con quien sabemos que no necesariamente tiene una actitud de mucho diálogo, ojalá cambie y ojalá sí sea de diálogo. Doctor Huerta, gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo. Encantado. Qué gusto verlo bien y a los tiempos. Saludos. Sin COVID. Muchas gracias. Gracias, Francisco Huerta Montalvo, analista político, y también conversamos sobre la importancia de las vacunas, amigos.